Bien interesante que maneja el médico Oscar David Hurtado a partir de este instante. Ya regresamos en las tardes del sol. Oscar David, bienvenido. Gracias, Mauro, a todos los televidentes también. Gracias como siempre por acompañarnos todos los martes sobre la 1:40 de la tarde aquí en esta entrevista que hacemos en Tardes del Sol, encaminada a educarte, ayudarte a transformar tu vida, reconocer que tú puedes ser sano y feliz si tan solo deseas cambiar esos hábitos que te han llevado a enfermarte. En el día de hoy tenemos un tema, a mi modo de ver, muy interesante, que es la enfermedad renal. Esa enfermedad a nivel de los riñones que definitivamente está afectando muchísimo a la población mundial, y hoy te queremos dar luces de cómo evitar esta pandemia que es la enfermedad en los riñones. Para eso hemos traído a una persona de la casa que es nuestro médico internista, el doctor Oscar Emilio Díaz. Doctor Oscar, gracias como siempre por acompañarnos, gracias de nuevo por estar acá. Oscar David, buenas tardes. Para mí nuevamente es un gusto estar aquí en Tardes del Sol, en estos espacios tan importantes dedicados a la educación en salud preventiva. Muy bien, los riñones son unas estructuras que definitivamente se enferman más de lo común. Desafortunadamente al principio no duele, pero en el día de hoy te llamo la atención en el siguiente sentido. Si tú eres una mujer, un hombre hipertenso, si además de que sufres de la presión alta, también tienes diabetes o sufres de la diabetes solamente, si tienes sobrepeso y obesidad, además de esto, si no tienes buenos hábitos de vida, si no comes sano, tú puedes enfermarte de los riñones, terminar en un procedimiento, digamos que es vital para la vida, como una diálisis, que realmente pues no deseamos que eso suceda. Por eso hacemos este programa de prevención. Los riñones son unas estructuras que se encuentran en la parte posterior del abdomen, es el órgano más importante para filtrar la sangre y además de esto depura el cuerpo de toxinas. Entonces, doctor Oscar Emilio, la pregunta es, ¿de qué o cuál es la causa o qué es una enfermedad renal? Muy bien, entonces para comenzar, que entienda muy bien la gente, los riñones, tres cosas fundamentales. Equilibran el volumen sanguíneo de los líquidos, ¿cierto? Excretan o secretan sustancias que producen nuestro metabolismo. Y tercero, es un órgano endocrino, produce unas hormonas supremamente importantes de las que ya vamos a hablar. La enfermedad renal crónica, entonces como su nombre lo dice, tiene un tiempo, ¿cierto? Por eso ven esta figura tan importante. Un tiempo en el que progresa un daño a nivel renal, daño de la estructura o daño del funcionamiento de los riñones que sea más de 3 meses, donde uno puede evidenciar, sea por imágenes, sea por la enfermedad que lo produce o por el funcionamiento de los riñones que no es adecuado durante más de 3 meses. Ahí comenzamos a hablar de enfermedad renal crónica. ¿Y cómo nosotros llegamos a buscar enfermedad renal crónica? Entonces, lo más importante es tener en cuenta los factores de riesgo o las enfermedades que nos llevan a la enfermedad renal crónica, y muchas de ellas que son muy prevalentes en nuestra población. Estamos hablando de la hipertensión, la diabetes o la obesidad. Son las enfermedades que más producen enfermedad renal crónica. Pero hay enfermedades que son menos frecuentes, y en la gráfica observábamos un daño renal de la estructura, como la enfermedad poliquística renal. Esa, por ejemplo, es una enfermedad hereditaria, autosómica dominante o autosómica recesiva. 1 en 1000 o 1 en 20.000 pacientes pueden sufrir de esta enfermedad. Dañan la estructura de los riñones y después el funcionamiento de los riñones. Muy bien, es muy importante reconocer todos estos factores de riesgo, porque si nos vamos a mirar la gran población de nuestros pacientes mayores de 50 años, muchos de ellos son hipertensos, son diabéticos y están gorditos. La pregunta aquí que te hago, obviamente como médico internista, es ¿qué tan frecuente es la enfermedad renal en Colombia, específicamente en nuestro país? ¿Es muy frecuente? ¿Cuántos pacientes están llegando a tener que ser dializados para poder salvarles la vida? Bueno, aquí encontramos dos fenómenos importantes o fundamentales. El primero es que es muy frecuente, estamos hablando entre un 2 a un 3%, es decir, 2 a 3 pacientes de cada 100 habitantes aquí en Colombia tienen algún estadio de la enfermedad renal. Muchos de ellos afectados por hipertensión, diabetes, obesidad u otras enfermedades, pero vemos u observamos en las tablas un fenómeno que es llamativo, el que nos reporta la cuenta de alto costo, y es que uno de los departamentos que más prevalencia tiene de enfermedad renal es precisamente el Valle del Cauca. Muy bien. Y lo lidera dentro de las ciudades importantes aquí en Colombia, la ciudad de Santiago de Cali, como podemos ver en la gráfica. Después sigue el eje cafetero, pero nos llama la atención también que hay regiones como por ejemplo en Quibdó
o en regiones un poquito más distantes de las capitales acá en Colombia, que hay un infradiagnóstico, un subdiagnóstico, es decir, diagnosticamos menos la enfermedad y por eso se reporta menos la enfermedad. Probablemente sea un poco más llamativa de lo que encontramos nosotros en estas gráficas. Bueno, muy bien. Eso da por entendido de que, ojo, que aquí en el Valle del Cauca estamos aumentando los números de pacientes que tienen que ser o trasplantados renalmente o que tienen que irse a una diálisis. Una diálisis es un procedimiento donde el paciente tiene que ir por 1 o 2 horas a un lugar donde hay nefrólogos, médicos especialistas, internistas nefrólogos y tienen que hacerle un procedimiento para sacarle todas esas toxinas que sus riñones no pueden filtrar. Eso no nos debería estar pasando si tú controlas esas enfermedades que tienes hoy de base, como puede ser la misma hipertensión y la diabetes. Entonces, la pregunta es, porque yo sé que muchos de nuestros seguidores y personas que nos ven cada 8 días son hipertensos, son diabéticos y personas mayores. ¿Qué significado tiene ser hipertenso y diabético para que se dañe el riñón? Muy bien, aquí en Colombia hay alrededor de 2.500.000 habitantes que tienen enfermedades que producen enfermedad renal crónica y estamos hablando de la hipertensión o la diabetes, pero mucho más llamativo para la diabetes. La diabetes ocupa casi la mitad de las causas como enfermedad para producir enfermedad renal crónica, como ustedes lo observan. Después viene la hipertensión y después enfermedades primarias de los riñones, enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas, obstrucción a nivel renal, enfermedades hereditarias o cáncer renal u otro tipo de cáncer que también va a afectar a nivel renal, como el mieloma múltiple, por ejemplo. Entonces es muy importante analizar desde este sentido que hay enfermedades que producen enfermedad renal crónica y que si no tratamos adecuadamente estas enfermedades, entonces como complicación vamos a tener que tratar una enfermedad muy compleja como la enfermedad renal crónica. Bueno, muy bien, entonces estamos abordando de que esta es una enfermedad que básicamente es una catástrofe porque es una seguidilla de malas cosas que definitivamente el paciente está haciendo. La obesidad es un factor de riesgo, pero ¿qué otros factores de riesgo tiene la señora que nos ve en este momento para que se le puedan dañar sus riñones? Muy bien, Oscar. Mira, hay factores que no se pueden modificar, pero hay unos factores muy importantes que sí podemos modificar. Y como observamos aquí en esta figura, la hipertensión y la diabetes son enfermedades que se pueden controlar, que se pueden modificar en su control y que si nosotros controlamos adecuadamente vamos a disminuir las tasas o la prevalencia de enfermedad renal como lo estamos observando actualmente. Aquí nos podemos dar cuenta que pacientes entre los 40 y 70 años son los que más sufren de hipertensión y diabetes y son aquellos en los que se predominan estas enfermedades en el grupo de enfermedad renal crónica. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en prevención de estas enfermedades. Bueno, muy bien. Si nos vamos a lo médico, nosotros pues desde el punto de vista médico, tanto el doctor Oscar Emilio como este servidor, que ambos somos médicos, encontramos de que no hay un síntoma claro que pueda diagnosticar una enfermedad renal crónica. Pero si por ejemplo la señora que nos ve dice, bueno, yo orino poquito, a mí se me hinchan las piernas, ¿será que esos son síntomas sutiles de una enfermedad renal? Sí, es probable, pero lo más importante es reconocer que la enfermedad renal crónica es una enfermedad silenciosa. Por eso nos basamos más en los factores de susceptibilidad o en los factores de riesgo. Hay algunos que no se pueden modificar como la edad avanzada, pacientes generalmente mayores de 60 años o la historia familiar de enfermedad renal crónica o una masa renal disminuida, que es lo que observamos en pacientes que sufren de múltiples infecciones urinarias o recurrentes, bajo peso al nacer. Aquellos niños producen menos nefronas, que son las que van a filtrar mejor los riñones, y entonces cuando son adultos no van a tener cómo compensar todos estos efectos. La raza negra es mucho más difícil de controlar y hay factores que sí se pueden modificar como la hipertensión, la diabetes, la obesidad. Desafortunadamente el nivel socioeconómico bajo también tiene que ver con la enfermedad y es ahí cuando no pueden llegar probablemente las herramientas de salud adecuadas para establecer un tratamiento preventivo. Bueno, muy bien, hablando sobre prevención, ¿qué tan compleja es esta enfermedad desde el punto de vista de que ya me diagnosticaron una enfermedad renal crónica estadio 1, estadio 2, es decir, en estadios iniciales? ¿Qué tan compleja es? ¿Se puede revertir la enfermedad renal? Es decir, ¿puedo recuperar mis riñones? ¿Y cómo podemos hacer desde la alimentación, la actividad física, evitar sufrir de esta enfermedad renal? Muy bien, y aquí también aprovecho para responderte la pregunta anterior. Hay que reconocer que la enfermedad renal crónica en su gran porcentaje es asintomática. Ya cuando el paciente tiene síntomas como náuseas, pérdida del apetito, ya está en un estadio avanzado de la enfermedad.
La enfermedad se divide en este momento, desde un comienzo hasta un final, en 5 estadios de la enfermedad: estadio 1, 2, 3A, 3B, 4 y 5. Los estadios 1 y 2 son tempranos, el intermedio es el estadio 3A y 3B, y el tardío estado 4, 5, que es cuando ya el paciente se prepara para terapia de reemplazo renal o diálisis o trasplante renal. En nuestro país predomina el estadio 3, que es el estadio intermedio, y es cuando ya el paciente comienza a tener síntomas o complicaciones, y estos pacientes deben ser abordados desde un punto de vista integral. Bueno, muy bien, entonces aquí viene algo muy importante ya a manera de conclusión para todos los televidentes, es que la dieta sigue siendo un factor importante en la prevención y en el tratamiento de la enfermedad renal. La fuente de proteína es importante, con un cambio idealmente de origen animal a vegetal. Además, los alimentos vegetales son más altos en fibra dietética y hay evidencia científica de que el aumento en la ingesta de la fibra y de carbohidratos no digeribles mejora los exámenes de sangre en los pacientes con enfermedad renal. Es decir, un paciente con enfermedad renal debe consumir más espinaca, más brócoli, más coliflor, más alcachofa, más nueces, más avena, menos carne roja. Esto es importante a la hora de poder hacer de que sus riñones funcionen mejor. Y mejoren también la creatinina, el nitrógeno ureico, los exámenes que normalmente pedimos desde el punto de vista médico. Hay evidencia cada vez creciente que indica la importancia de una dieta rica en frutas y en verduras porque pueden retrasar la progresión de la enfermedad. Muy importante consumir más frutas y verduras. El consumo inorgánico de fosfato, que está incluido, por ejemplo, en alimentos, o que ha aumentado el consumo de alimentos ricos en conservantes como enlatados, embutidos, entre otros, debe estar idealmente limitado en la dieta del paciente con enfermedad renal crónica. Las recomendaciones actuales para los pacientes de enfermedad renal crónica incluyen la restricción de la ingesta de sodio y de potasio, es decir, hay que mermarle a la sal. Además de esto, es importante, obviamente, disminuir el consumo de sal, pero también consumir alimentos ricos en omega 3, que se encuentran en los pescados grasos, reducen el riesgo de eventos cardiovasculares y pueden reducir la mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica. Eso da por entendido, doctor Oscar Emilio, que prácticamente ya no se habla tanto de suspender las carnes o suspender las proteínas, sino más bien mermarle a los carbohidratos, es decir, a las harinas. Sí, es significativo esta recomendación porque sabemos que la obesidad y la diabetes son los que producen el grueso de la enfermedad renal crónica y es donde tenemos que impactar. Pero hay algunos pacientes selectos que deben ir a la nutricionista con una dieta adecuada en donde se restringen en algunos casos las proteínas, ¿cierto? Y en algunos en donde se modifican las cosas, sobre todo en los pacientes que ya se encuentran en terapia de reemplazo renal o diálisis. También es muy importante, y esto lo hace la medicina interna, que es suplementar al paciente con vitamina D. Pues también reduce el daño renal, pero también es muy importante que tú hagas más actividad física al aire libre. Esto es importante para que se produzca adecuadamente la vitamina D. El azúcar en la dieta es un factor, como lo dice el doctor Oscar Emilio, que puede promover la progresión de la enfermedad renal crónica. Un paciente con enfermedad renal no debe consumir gaseosas, no debe consumir jugos embotellados, dulce. El ácido fosfórico que contienen, por ejemplo, las gaseosas, está demostrado que afecta los riñones. También los alimentos horneados, es decir, todo lo que se incluye en una panadería, puede contribuir a la progresión de la enfermedad renal crónica. Es por esto, doctor Oscar Emilio, que los cambios de estilo de vida son muy importantes en los pacientes que tienen enfermedad renal para que comiencen a disminuir, o mejor, comiencen a mejorar y en teoría puedan recuperar su salud. Y nosotros tenemos las herramientas para acompañar a los pacientes. O sea, el mensaje importante en este momento es que no hay un fin. Todos los pacientes deben acudir a un médico responsable, experto en esta enfermedad, para que le plantee las posibilidades que tiene en este momento. No hay un fin, está el trasplante y la diálisis si está muy avanzada la enfermedad. La idea, queridos televidentes, con esos programas que hacemos cada 8 días es llegar a tu corazón, ayudarte a transformar ese estilo de vida que muy seguramente te está llevando a la enfermedad. Si tú eres diabética, si tú eres hipertensa, si tú estás gordita, pregunto, ¿qué va a pasar a mediano y corto plazo? Una posibilidad es que tus riñones se afecten. Visita a médicos idóneos, médicos que queramos ayudarte para que tú recuperes tu salud, sea más sana y más feliz, pero recuerda, siempre es muy importante que tú pongas
de tu parte. Doctor Oscar Emilio, gracias como siempre por estar aquí, por acompañarnos. Muchas gracias, para mí es un honor. A ustedes televidentes, gracias como por siempre, todos los martes, por acompañarnos, que tengan un feliz día y que hoy gane Colombia.